Buenas tardes, doctora. Nosotros somos el grupo número 11, el cual le corresponde hablar de enfermedades de transmisión sexual. Este grupo consta de 5 integrantes, los cuales voy a mencionar de acuerdo al orden en el que saldremos a exponer. Como primero está mi persona, yo soy López Machuca Jorge Alberto. En segundo lugar está mi compañera Lobo Reyes Diana Consuelo. En tercer lugar está mi compañera Lazo Castillo Carla René. En cuarto lugar está mi compañero Richard Josué Juárez Perla. Y en quinto lugar está mi compañero Orlando Josué López del Cid. Empezaremos hablándole de lo que es sífilis. La sífilis, entre su sinonimia, incluimos que se le conoce también como leus, mal gálico, mal de la española, mal napolitano. Entre su definición está que es una enfermedad de transmisión sexual infectocontagiosa sistémica causada por el Troponema pallidum. Esta tiene una evolución aguda y crónica que afecta casi todo el organismo, pero esta se da principalmente en lo que es la piel y las mucosas y sus anexos. También incluimos que entre sus generalidades, que esta tiene una incidencia cerca de 30.000 personas infectadas por año. Como ya había mencionado, entre la etiología, las causas, principalmente en la sífilis causada por el Troponema pallidum. Su transmisión es por contacto sexual, ya sea directamente a lo que es la lesión, y su evolución, como había mencionado, aguda o crónica. Esta se dice también que el chancro cicatriza por completo de 4 a 6 semanas, aún sin el tratamiento. La infección se vuelve latente y aparecen manifestaciones clínicas de sífilis secundarias. La sífilis secundaria por lo general se manifiesta como un exantema maculoso. Al principio, después de algunas semanas, las lesiones se vuelven espontáneamente y se reciban como erosiones maculopapulosas o papulosas. También tenemos su cuadro clínico, que después de un periodo de incubación de alrededor de 3 a 6 semanas, o sea 10 a 90 días, el chancro es la primera manifestación de la sífilis. Esta se localiza en el punto de inoculación del troponema. Es una pápula única múltiple de 0.5 a 2 centímetros de base, inadurada, indolora, que se erosiona con rapidez a la semana de los ganglios linfáticos regionales. Se agrupan, son duros, son móviles en los planos profundos. También tenemos que entre su clasificación podemos encontrar, se clasifica como temprano o tardía, y se puede subclasificar en temprana sintomática o temprana latente, tardía sintomática o tardía latente, que entre esta podemos decir que la temprana es entre sus manifestaciones está el chancro, las lesiones resolutivas, el troponema, es transmisible y es curable al 100%, mientras que la latente no hay ningún tipo de lesiones químicas, no hay anticuerpos y también es curable en su 100%. Entre la tardía tenemos que la sífilis tardía sintomática puede ser benigna o maligna, y entre sus manifestaciones están que las lesiones no son resolutivas, presenta troponema, no es transmitible, curable con secuelas y no estropeable. También tenemos que puede ser sífilis tardía latente, donde no hay tipo de lesiones ni anticuerpos y es curable al 100%. También otra clasificación según Fitzpatrick, podemos incluir que esta puede ser primaria y puede ser secundaria. Las lesiones, esta se puede manifestar, la primaria tiene manifestaciones clínicas como lesiones genitales o exterogenitales que se presentan
En las zonas de inoculación, las ulceraciones suelen ser indoloras a más o menos que se infecten de forma secundaria. El periodo de incubación puede ser de 21 días promedio, con variaciones de 10 hasta 90 días. Entre su tratamiento podemos incluir lo que es la penicilina benzatínica por vía intramuscular de 2.4 millones de unidades o una sola dosis, o bien doxiciclina oral 100 miligramos 2 veces al día durante 14 días. Entre la secundaria podemos decir que sus manifestaciones clínicas aparecen de 2 a 6 meses después de la infección. Primaria, 2 a 10 semanas después de la aparición del chancro primario, 6 a 8 semanas después de la cicatrización del chancro. Este puede ser todavía presente cuando aparecen lesiones secundarias. La lesión infecciosa concomitantemente por VIH puede alterar la evolución de la sífilis secundaria. También tenemos lo que es la sífilis latente. Se sospecha con base a un antecedente de lesiones primarios o secundarios o antecedentes de exposición a la sífilis, o parte de la latencia con sífilis congénita. Puede presentarse en lesiones primarias, secundarias, previas reconocidas. También, entre sus manifestaciones clínicas podemos decir que no hay signos o síntomas clínicos de infección. Sífilis tardía o terciaria. Entre sus manifestaciones podemos mencionar que las manifestaciones clínicas son la goma, las placas nodulares o manifestaciones clínicas papuloescamosas que pueden ulcerarse y formar círculos o un arco. Pueden expandirse con rapidez y causar una destrucción. Ahora seguirá mi compañera Diana Consuelo con la otra parte. Continuando con la sífilis. La sífilis tardía benigna. Sus manifestaciones clínicas sean nódulos o gomas en placas circulares o arciformes que producen grandes zonas destructivas. Se presentan en cara, cuello o extremidades. Si afectan el tabique óseo nasal, producen perforaciones con una licencia de montar. En huesos puede haber periostitis y zonas destructivas. Ante infecciones por VIH, las manifestaciones son atípicas. El chancro es más inflamatorio, extenso y profundo. O puede ser múltiple. El secundarismo se manifiesta por grandes placas eritematosas o eritematoscamosas, que se acompañan de mayor afección del estado general y pueden presentarse lesiones correspondientes a la sífilis tardía en general. Ulceradas, que se acompañan por fiebre y meningismo. Las lesiones orales se confunden o superponen con leucoplasia villosa. La sífilis prenatal. Manifestaciones clínicas. La sífilis prenatal congénita es la que el feto adquiere a través de la placenta, sobre todo después de las 16 o 18 semanas de gestación. Antes del cuarto mes, la lesión puede producir aborto y después muerte fetal, prematuridad o manifestaciones de sífilis prenatal. Esta se divide en temprana, precoz y tardía. La primera comprende el nacimiento a los 2 años de edad. Se subdivide en sífilis sintomática y latente. Esta última no genera manifestaciones clínicas, se acompaña de seropositividad y la prueba de líquido cefalorraquídeo resulta negativa. La tardía se da a partir de los 2 años de edad. Se subdivide en neurosífilis
oculopatía y en otras formas sifilíticas congénitas tardías. Las cicatrices se llaman estigmas. Las manifestaciones más tempranas de la sífilis prenatal es el pérfido sifilítico, que consta de abundantes ampollas de contenido seroso o sero hemorrágico, con distribución simétrica en la palma y en las plantas, y en ocasiones en otras partes del cuerpo. Se observan pápulas erosionadas y condilomas perianales. Hay fisuras y erosiones alrededor de la boca. En esta última se forman placas de mucosa, sobreviene hepatoesplenomegalia y en las extremidades hay periostitis y osteocondritis. En la sífilis perinatal tardía se pueden encontrar queratitis intersticial que lleva a la ceguera, perforaciones del velo del paladar y nariz en catalejo o en silla de montar. Son menos frecuentes las sorderas y las alteraciones neurológicas, así como también la hidroartrosis bilateral o articulaciones de Cluto. Esta articulación de Cluto es una limitación del movimiento y un dolor local. Las estigmas residuales de la sífilis prenatal o postnatal curadas son nariz en silla de montar, maxilares pequeños y mandíbula de bulldog, arcada palatina alta, datos histopatológicos. Las alteraciones pueden variar desde el infiltrado linfocítico mínimo con algunas células plasmáticas y en la dermis papilar, alrededor de pequeños vasos hasta un proceso inflamatorio profundo con infiltrado mononuclear perianexial. Puede haber una reacción liquenoide con degeneración de la basal, incontinencia del pigmento y exocitosis. La única prueba irrefutable para el diagnóstico es la presencia del troponema pálido, que se localiza alrededor de los vasos o en la unión dermoepidérmica. Se tiñe con dificultad, por lo que se usan impregnaciones argénticas, como tinción de Warthin-Starry o de Steiner, o métodos de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia indirecta. Siempre se encuentra en el chancro y en el 71% de secundarios. En la lámina superior derecha podemos encontrar troponema pálido, un ganglio linfático. En la inferior esta es una lámina de la epidermis, es una inmunohistoquímica del troponema pálido. Son organismos espiralizados y miden entre 7 a 10 micras de longitud y de 0.25 micras de grosor. En el diagnóstico de laboratorio, en la sífilis temprana en la etapa de chancro se requiere búsqueda de troponema en microscopía de campo oscuro o por inmunofluorescencia. El material se obtiene por raspado suave de la lesión o punción del ganglio linfático agrandado. Las sífilis secundarias se realizan dos tipos en las pruebas serológicas. Tenemos las no troponémicas y las troponémicas. Las no troponémicas, su sensibilidad abarca no solo la sífilis primaria, sino también la secundaria. Son reacciones reagínicas inespecíficas de tensión de anticuerpos contra cardiolipina como el VDRL, que tiene una sensibilidad del 78 al 100% y especificidad del 98 al 100%. También se utiliza RPR.
con una sensibilidad de 86 a 100% y especificidad de 93 a 98%. Actualmente se incluyen en este grupo las pruebas rápidas que no precisan de refrigeración en temperatura por debajo de los 30 grados centígrados. Son tiras reactivas impregnadas con antígenos treponémicos que permiten analizar sangre, suero o plasma. Se toman positivos. Dan una reacción en color al ponerse en contacto con la sangre de un paciente con anticuerpos contra treponema pálido. El tiempo de lectura es de al menos 30 minutos. Las treponémicas tienen mayor sensibilidad y especificidad. No permiten diferenciar entre las personas con sífilis activa, no tratada, y las que ya fueron tratadas con éxito. Se utiliza para confirmar un resultado de una prueba no treponémica e incluyen las pruebas de hemaglutinación para treponema pálido y aglutinación de partículas de treponema pálido. Ambos son de sensibilidad del 85 al 100% y especificidad del 98 a 100%. En diagnósticos diferenciales tenemos el líquen plano, prurigos, eritema polimorfo y lepra dimorfa. Finalizando con el tratamiento, la sífilis primaria o secundaria o temprana latente se administra penicilina G benzatínica 2.4 millones de unidades por vía intramuscular en una sola dosis. Debido al volumen, esta dosis habitualmente se administra en 2 inyecciones en sitios diferentes. En mujeres no gestantes alérgicas a la penicilina, consta de doxiciclina 100 miligramos vía oral 2 veces al día durante 14 días. En mujeres gestantes alérgicas a penicilina, es eritromicina 500 miligramos por vía oral 4 veces al día durante 14 días. En la sífilis tardía latente o sintomática, es la penicilina G benzatínica 2.4 millones de unidades vía intramuscular una vez por semana durante 3 semanas consecutivas. En mujeres no gestantes alérgicas a la penicilina, es doxiciclina 100 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 30 días. En gestantes alérgicos a la penicilina se usa eritromicina 500 miligramos por vía oral 4 veces al día durante 30 días. En la neurosífilis es penicilina G sódica cristalina 10, 12 o 24 millones de unidades por inyección intravenosa diariamente en dosis de 2 a 4 millones de unidades cada 4 horas durante 14 días. En mujeres no gestantes alérgicas a la penicilina se usa doxiciclina 200 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 30 días. Pacientes con VIH-Sida, una confección con VIH, el tratamiento debe incluir penicilina G benzatínica, dosis total de 7.2 millones de unidades, vía intramuscular, divididas entre dosis de 2.4 millones con intervalos de una semana. En la sífilis congénita precoz, hasta 2 años de edad, y niños con sífilis congénita sintomática y madre que no recibió tratamiento de sífilis materna o sí lo recibió pero presenta un PDLR y un RPR superiores a los de la madre. Se le administra penicilina G sódica cristalina 100.000 a 150.000 unidades kilogramo al día, divididos en 50.000 unidades kilogramo intravenosa cada 12 horas durante las primeras 7 días de vida y después serán cada 8 horas durante 10 a 14 días. En la sífilis congénita y niños de 2 o más años, se administra penicilina G sódica cristalina 200.000 a 300.000 unidades kilogramo al día por vía intramuscular, administradas como 50.000 unidades kilogramo dosis cada 4 o 6 horas durante 10 a 14 días.
Buenas, doctora. Vamos a continuar con la presentación y vamos a hablar ahora de lo que es la blenorrea. La blenorrea tiene una serie de sinonimias o otras formas de cómo llamarlo, que va a ser también gonorrea, blenorrea, gota militar, infección gonocócica genitourinaria, y así. Tenemos primero que nada la que es la definición de la gonorrea y la vamos a definir como una infección bacteriana aguda de transmisión sexual que es causada por la Neisseria gonorrhoeae, que es un diplococo gram negativo. Este diplococo lo que hace es que afecta las células del epitelio cilíndrico y de transición de la uretra y de la trompa de falopio y posteriormente las destruye. Tenemos que se transmite frecuentemente por contacto sexual sin protección y generalmente la transmisión de lo que es el varón a la mujer se va a dar en el 50% de los casos. Sin embargo, existen otras formas de transmisión como lo son la bucofaringia, que ocurre en el 20% de los casos en aquellos pacientes o en aquellas personas que van a practicar el sexo oral. Tenemos también que durante el embarazo se puede llegar a transmitir en el 10% de los casos. En cuanto a continuando, tenemos su clasificación. Decimos que la gonorrea la vamos a clasificar en 4 tipos. Y primero nos menciona la infección del tracto genitourinario inferior, sin abscesos periureterales o de glándulas accesorias. Tenemos luego la infección del tracto genitourinario inferior con abscesos periureterales y de glándulas accesorias. Tenemos la pelviperitonitis y luego tenemos otras infecciones gonocócicas genitourinarias, como la infección del ano y del recto. Así, de manera fugaz, entre sus datos epidemiológicos, sabemos que es una infección de transmisión sexual que causado por una bacteria que es bastante frecuente junto con la Chlamydia trachomatis. El libro mencionaba que la OMS en el 2008 había realizado estudios epidemiológicos que mostraban que la prevalencia estimada de esta bacteria iba a ser de 106 millones de casos nuevos de gonorrea en las personas adultas. Continuando, tenemos lo que es ya el cuadro clínico. Decimos que en el cuadro clínico los síntomas van a comenzar a aparecer de 2 a 5 días después del contacto con la persona infectada. Tenemos que en el caso de el hombre, tanto el hombre como la mujer pueden llegar a presentar síntomas un tanto diferentes. Tenemos que en el caso del hombre, la mayoría de los varones van a presentar una uretritis aguda con disuria y exudado purulento en el 75% de los casos. Aquí nos menciona de que en el hombre van a ser uretritis con exudado purulento y mucho dolor a la micción y proctitis, como lo vemos en la primera imagen que les mostré, que es esta. Así es, ese es una figura que la podemos encontrar en Arenas, que muestra la imagen de un paciente con blenorragia e infección sobreagregada de VIH y SIDA. Y tenemos el exudado purulento del que hablamos. En el caso de que no exista un tratamiento o de que no se le dé tratamiento a estos pacientes, habrá una infección ascendente y una epididimitis. Puede haber prostatitis y abscesos ureterales y estenosis de la uretra. Tenemos también que en el caso de las mujeres y en el caso de varones homosexuales, en el caso de mujeres y varones homosexuales, mencionaba el libro, homosexuales y bisexuales, puede haber con más frecuencia una infección bucofaringia por las prácticas que se realizan. Había también infección del recto o ambas,
puede ser asintomática, puede haber proctitis aguda con exudado mucopurulento, hemorragia e incluso tenemos. No, en esta diapositiva nos menciona que en el caso de las mujeres se va a presentar vulvovaginitis con complicaciones como la bartolinitis y la enfermedad pélvica inflamatoria, que estas ya serían complicaciones de esta enfermedad. El libro nos menciona que son raras las lesiones de tipo celulitis, el granuloma piógeno, las úlceras y las pústulas. Nos menciona que en cuanto a sus complicaciones que ya habíamos mencionado, que eran estas que observamos aquí, menciona que en el caso de la enfermedad pélvica inflamatoria, que es una de las complicaciones, esta puede llevar a lo que es esterilidad en la mujer. Nos menciona que pueden haber lesiones diseminadas por gonococcemia en un 0.5 a 1% de los pacientes. Y estas van a constar de manchas, pápulas o vesiculopústulas e incluso artritis. Como lo podemos ver en esta imagen, donde vamos a ver la infección por gonococo, tanto en el hombre como en la mujer. Y vamos a ver el exudado purulento que salen por los orificios de ambos sexos. En cuanto a su diagnóstico, se menciona en el libro de Arenas que el gonococo tiene una gran labilidad a la desecación y a los antisépticos. En el caso del varón o de los hombres, la muestra debe tomarse de la uretra, en el caso de homosexuales, de la uretra o del recto, y en el caso de las mujeres, debe tomarse de la uretra, del cuello uterino, de las glándulas de Skene, de Bartolini e incluso del recto. Menciona el libro que para obtener la muestra de orina, esta se va a tomar antes de la primera micción o después de 1 hora. En el caso de los pacientes que presentan una enfermedad crónica, o en el caso de los casos crónicos, se toma del interior de la uretra, en el caso de las mujeres y de los hombres, con el asa de cultivo o introduciendo un hisopo fino. También otro método para obtener la muestra puede ser haciendo el mismo método de una muestra de orina común y cualquiera, que se va a tomar del sedimento de la primera orina de la mañana, luego de una micción corta de 5 a 10 ml. Como podemos ver aquí, nos menciona que el diagnóstico se debe hacer mediante el frotis de los exudados buscando los diplococos y el cultivo para dar el diagnóstico definitivo y dejar de lado los diagnósticos diferenciales, que entre los diagnósticos diferenciales también puede ser una uretritis por clamidia, por micoplasma, por trichomonas vaginalis y balanitis. Bueno, continuando, vamos a hablar ahora de lo que es el tratamiento. Mencionaba que en el tratamiento este tipo de bacterias han desarrollado una resistencia a las tetraciclinas, a la penicilina y a otros agentes antimicrobianos. Es por ello que ya no son muy eficaces usarlas en este tipo de infecciones. Menciona que en las infecciones anogenitales no complicadas vamos a usar un esquema de ciprofloxacina 500 miligramos vía oral, ceftriaxona de 125 miligramos intramuscular, cefixima de 125 miligramos, de 400 miligramos vía oral. Vamos a utilizar también espectinomicina de 2 gramos intramuscular y todas ellas como dosis única. Mencionaba que en el caso de que
fracase el tratamiento, hay que investigar si no hay o si se observan coexistencias con infecciones por clamidia trachomatis. O también lo que se puede hacer es dar tratamiento para ambas. En ese caso, el esquema que se va a dar va a ser de doxiciclina 100 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 7 días y acitromicina 1 gramo vía oral como dosis única. Mencionaba que la doxiciclina u otras tetraciclinas están contraindicadas durante el embarazo y durante la lactancia. También la eritromicina tenía una contraindicación de que no debe darse con el estómago vacío. Tenemos que, en el caso de los niños, en aquellos niños con un peso mayor a los 45 kilogramos, se va a utilizar el mismo esquema de tratamiento que se le da al adulto. Y en niños que pesan menos de 45 miligramos, vamos a administrar ceftriaxona de 125 miligramos por vía intramuscular en una sola dosis. Mencionaba que las quinolonas no estaban aprobadas para el uso para el tratamiento de este tipo de infecciones en niños. Y con esto termino mi participación. Gracias. Buenas tardes, doctora. En esta oportunidad me corresponde lo que sería hablar a mí sobre lo que sería el chancroide, ¿verdad? Que se le conoce como el chancro blando o el uncus moyo. Esta es una enfermedad bacteriana que se transmite por contacto sexual limitado a los genitales y es causado por lo que sería el Haemophilus ducreyi. El Haemophilus ducreyi es un cocobacilo gram negativo de un tamaño de 0.2 a 1.5 micrómetros. No es porulado, ¿verdad? Que tiende a agregarse en unas cadenas de 3 a 20 bacilos que dan la impresión de lo que sería un cardumen marino. O sea, si nos fijamos aquí en la imagen, vamos a ver que el cardumen, lo que parece el cardumen es por esta agrupación de cocobacilos, ¿verdad? Cuando lo vamos a hacer un cultivo, vamos a ver un cultivo. Y el periodo de incubación de esta enfermedad viene siendo lo que sería de 4 a 10 días, ¿verdad? Aparece como un chancro doloroso que es de una base no endurada. Empieza como una pápula que se va ulcerando rápidamente. Se autoinocula bastante fácil y a veces produce lesiones bastante múltiples. Vamos a ir a lo que sería su epidemiología, ¿verdad? En su epidemiología vamos a ver que su distribución es mundial, ¿verdad? Se presenta más en habitantes de zonas tropicales y subtropicales. Pasa más en personas de lo que serían de raza negra y en lo que sería en el género masculino, en los hombres. Sucede y se frecuenta más en los varones que no hacen circuncisión, ¿verdad? Ya que al mantener el prepucio a una edad mayor, a través de lo que sería la excreción urinaria o cualquier otra cosa, las bacterias estarían almacenando en el prepucio y esto estaría originando puede dar un riesgo a chancroide. Vamos a ver, aquí dice que la enfermedad es casi 7 veces más común en los hombres que en mujeres y se liga a lo que sería a un número alto de parejas sexuales. El riesgo es mayor en los varones no circuncidados, como acabo de decir. Predomina más que todo en los varones en los varones, porque a veces frecuentan muy seguido lo que serían trabajadoras sexuales y se detalla de que esto es una causa de un 10 a 26% por causa de transmisión sexual, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. Como en su etiopatogenia dijimos que un cocobacilo de 0.2 a 1.5 micrómetros, que su periodo de incubación va a variar de 4 a 10 días y a veces se puede prolongar hasta un mes el periodo, dependiendo del aseo de la persona. Las úlceras propias del chancro pueden ser bien relacionadas a lo que sería el VIH. Vamos a mover un poco esto.
vamos a detallar lo que sería su cuadro clínico, ¿verdad? Vamos a decir que esta enfermedad se localiza más que todo en los genitales y en la región perineal. A veces es muy raro que se pueda ubicar en la boca y a veces puede llegar a extenderse hasta las manos o hacia el pecho, ¿verdad? Esto se inicia como una pápula que se rodea de un eritema y se transforma rápidamente en lo que sería una pústula. Así que vamos a ver aquí en esta imagen cómo se empieza a transformar en una pústula rápidamente. Y esto inició como pápula. Esto inició como una pápula y se empezó a transformar en una pústula de un tamaño de 3 a 20 milímetros cuando se hace una ulceración, ¿verdad? Vamos a decir que por autoinoculación puede haber múltiples úlceras. Esto no quiere decir que solo vaya a haber una úlcera única, como podemos ver en la imagen. Estas úlceras pueden tener una base necrótica y un exudado bastante sucio. Por ejemplo, aquí en esta parte vamos a notar que esta úlcera ya se está contaminando, ya está haciendo un exudado purulento. Y entonces aquí ya se puede sobreagregar una infección más. Vamos a decir que en el 33 a 60% de los casos de los enfermos puede aparecer una linfadenopatía inflamatoria que a veces puede ser unilateral, puede ser superficial y a veces puede coexistir con una sífilis, una herpes genital o una infección por VIH, ¿verdad? Vamos a ver que en su cuadro histopatológico vemos que la úlcera se hace una ulceración en la epidermis acantósica porque ya está teniendo soluciones de continuidad, ¿verdad? Hay una presencia de cocobacilos gram negativos, si puede haber infiltrado inflamatorio que se disponen entre zonas, que puede ser los neutrófilos, pueden ser eritrocitos y fibrina. Esto puede encontrarse, ¿verdad? Además de linfocitos y células plasmáticas y una proliferación vascular. Vaya, en datos de laboratorio, para poder encontrar más esta bacteria, se utiliza lo que sería el frotis y del exudado, ¿verdad? Se hace un frotis del exudado, ¿verdad? Aquí se empieza a recoger la muestra de este frotis. De esto se hace el frotis, ¿verdad? Del exudado. Entonces se tiñe con colorante de DRAM o puede ser utilizado el Giemsa. Y entonces también podemos encontrar microorganismos que pueden ser bipolares, que se pueden agrupar en cardumen, así como mostramos en la imagen principal. Como mostramos aquí, se pueden encontrar agrupaciones de 10 a 20 bacilos, ¿verdad? De 3 a 20 cocobacilos, ¿verdad? El cultivo se realiza en un agar sangre. Una atmósfera tiene que ser menor a los 33 grados, un ambiente menor a 32 grados y en agar chocolate pues también puede fallar porque a veces las condiciones climáticas no favorecen. Entonces tiene que ser para poder hacer esto tiene que ser en un laboratorio con condiciones que cumplan el clima, menos de 33 grados centígrados del ambiente, ¿verdad? También hay otras maneras de diagnosticar esta enfermedad, no solamente con el cultivo. Podemos facilitar el diagnóstico también con lo que sería un inmunoensayo enzimático, o podemos utilizar la prueba de ELISA, que es la valoración inmunosorbente ligada a lo que serían las enzimas, ligadas a lo que serían los anticuerpos A, G y M, ¿verdad? En el 95% de los casos de estas pruebas pueden salir siendo positivas. Al menos pueden presentar anticuerpos, ¿verdad? Y para confirmar un paciente con esto, podemos decir que, ¿verdad? Tenemos que primero tenemos que encontrar la úlcera,
¿verdad? Pues tendríamos que encontrar una úlcera como esta en los genitales. De ahí hacer el cultivo, o podemos hacer el ELISA. Y también hay otra prueba, ¿verdad?, que se conoce como lo que sería la inmunofluorescencia directa con los anticuerpos monoclonales. O también podemos utilizar la reacción en cadena de polimerasa. En estos pacientes con infección del Haemophilus ducreyi, se le hace se genera un consentimiento informado a los pacientes para que se les realice una prueba también de VIH, porque no solamente se puede provocar gracias a una transmisión sexual aún con protección. También digamos que el paciente en algún pasado pudo haber sido infectado con VIH y esta pudo haberse generado de manera oportuna. Vale, vamos a hablar de lo que sería su diagnóstico diferencial. Su diagnóstico diferencial, vamos a empezar a lo que sería el chancro sifilítico. El chancro sifilítico se caracteriza por ulceraciones similares a los que sería el chancroide por Haemophilus ducreyi, con la diferencia de que el chancro sifilítico es indoloro, ¿verdad? Y es indoloro, ¿verdad? Podemos encontrar aquí el herpes genital, ¿verdad? El herpes genital vamos a ver que está generando unas granulaciones que no tienen contenido seroso, no tienen contenido purulento, pueden solamente contenido seroso, pero las ulceraciones son muy pequeñas, son bastante pequeñas. Aquí podemos encontrar lo que sería la escabiosis. La escabiosis también se puede parecer debido a que Sarcoptes escabia y lo que sería su agente causal estaría involucrándose en el tejido aquí, tejido subcutáneo, ¿verdad? Estaría generando lo que serían cavitaciones que no tienen contenido seroso, solamente son cavitaciones que al final se inflaman debido al daño que provoca el Sarcoptes escabia. El linforamuloma venéreo se genera gracias a lo que sería la Chlamydia trichomatis. La diferencia entre el chancro normal y el linforamuloma venéreo, que lo va a detallar mi compañero en la siguiente exposición, es de que aquí se genera una gran inflamación en la ingle, ¿verdad? Y aquí tenemos una enfermedad autoinmune, ¿verdad?, que se le llama enfermedad de Behçet. Esta enfermedad de Behçet se caracteriza por lo que sería una inflamación de los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos se inflaman y empiezan a dar un edema en estas zonas que al final llegan a provocar lo que serían ulceraciones sin infección. Esto es más que todo un trastorno autoinmune que compromete a los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y estas úlceras, que se parecen un poco pero son muy diferentes por no contener contenido purulento, se diferencian ya que no contienen este líquido, pero solamente son cavitaciones vacías debido al daño endotelial que se genera por los vasos sanguíneos que se inflaman de manera autoinmune. Esta enfermedad de Behçet no tiene causa documentada hasta la fecha, ¿verdad? Hasta lo poco que se sabe de que es una enfermedad autoinmune. Con el tratamiento, con el tratamiento, en el país, regularmente los pacientes que vienen a consultar por lo que sería el chancroide, perdón, a veces utilizan lo que sería acitromicina, que se puede aplicar una dosis oral única, ¿verdad? Esta se puede encontrar en la farmacia local, ¿verdad? También podemos aplicar ceftriaxona, ¿verdad? Hay un régimen que utilizan bastante las clínicas privadas, de las que yo he preguntado, la ceftriaxona la utilizan un día antes de dejar un régimen con ciprofloxacina. Hacen una dosis única de ceftriaxona intramuscular y después se mantiene el paciente con ciprofloxacina de 500 miligramos por vía oral durante 3 días.
A veces no puede ser solo 3 días, a veces se puede ampliar el tratamiento, puede llegar hasta los 7 días. A veces los doctores de médicos, los médicos familiares, perdón, clínicas privadas utilizan los 7 días para poder erradicar la infección, ¿verdad? Otro medicamento que se debe evitar serían las tetraciclinas o las penicilinas, ¿verdad? Ya que estos se ha demostrado que la Haemophilus ducreyi genera una gran resistencia antimicrobiana en un 90% de este medicamento. Es muy rara la eficacia de que se utilizan tetraciclinas o penicilinas. Otro medicamento que utilizan también es la eritromicina, que puede utilizarse una dosis vía oral 4 veces al día, o sea, cada 6 horas, durante 7 días. También se puede adquirir en las farmacias. Pero el tratamiento más utilizado que he estado consultando yo, en mi cuenta, es que primero hacen un régimen de emplear primero ceftriaxona un día antes. Al día siguiente llega el paciente a la clínica y se le receta ciprofloxacina 500 miligramos por vía oral una mañana y noche, 2 veces al día, ¿verdad? Durante 3 días, y a veces para una eficacia más certera, a veces los médicos optan por dejársela hasta 7 días. Para poder estar viendo la evolución y el progreso de un paciente, en nuestra clínica los podemos estar citando, ¿verdad? Para poder reexaminarlos de 3 a 7 días después de haber iniciado la terapia. Generalmente lo dejan hasta los 7 días. Después de que terminen el tratamiento con ciprofloxacina, lo reciben al 7º día, el mismo día que termina la terapia, el mismo día que debería terminar la terapia. El paciente regresa a la clínica, ¿verdad?, para examinar lo que serían sus ulceraciones, si se han cicatrizado, si se han curado, ¿verdad? Estas úlceras a veces pueden requerir más de 2 semanas para su cicatrización. La recuperación es lenta en algunos hombres que no se circuncidan porque tienen úlceras infraprepuciales, o mejor dicho, úlceras que están debajo del prepucio. Las parejas sexuales, ¿verdad?, estas tienen que ir en pareja al médico familiar, y son tratadas si han tenido contacto sexual con su pareja 10 días previos a la aparición de los síntomas. Y esto sería mi participación, doctora, y muchas gracias. Hola doctora, yo soy Orlando Josué López del CID. Yo le voy a hablar sobre lo que es el linfogranuloma venéreo o linfogranuloma inguinal, también conocido como enfermedad de Nicolás y Fabry y también como bubón venéreo. Esta enfermedad es una infección sistémica de transmisión sexual genital, anogenital o faringia. Es causada por Clamidia trachomatis, específicamente los serotipos L1, L2 y L3. Afecta a cualquier raza y a ambos sexos. En el sitio de inoculación aparece como una pápula o como una úlcera en los genitales externos. Puede provocar también lo que es dolor anal e incluso secreción mucosa o secreción sanguinolenta. Dentro de la etiología podemos mencionar que la enfermedad es causada por la Clamidia trachomatis, como lo dije anteriormente, que es una bacteria intracelular. La transmisión es por medio sexual. La Clamidia trachomatis en el exudado purulento se inocula en la piel o en la mucosa de la pareja sexual y logra acceso a través de diminutas laceraciones y abrasiones. En los varones heterosexuales la infección aguda se presenta como un síndrome inguinal. En cambio, en las mujeres y varones homosexuales es más frecuente el síndrome anogenitorrectal. La prevalencia. La uretritis por clamidia es más frecuente en varones heterosexuales y de posición socioeconómica alta. Dentro de la patogénesis podemos mencionar que principalmente es una infección de conductos y ganglios linfáticos. La linfangitis y la linfadenitis se presentan en el campo de drenaje de la zona de inoculación y se caracteriza por
perilinfangitis y periadenitis subsiguientes. Se presenta necrosis, también sobreviven accesos loculados, fístulas y trayectos fistulosos. A medida que se dé la infección, la fibrosis reemplaza a la inflamación aguda con la obliteración subsiguiente del drenaje linfático, el edema necrótico y la estenosis. Dentro del cuadro clínico podemos mencionar que la incubación varía de 3 a 30 días y se presentan 3 estadios. En el primario existe una pápula o pústula asintomática en el sitio de la inoculación que da lugar a ulceración. Esta cura en una semana. La infección inicial también puede ser intrauretral, cervical o rectal, ocasionando uretritis, cervicitis o proctitis. En el estadio secundario, que es el que podemos ver en la imagen de esta diapositiva, aparece este estadio en 2 a 6 semanas después, donde hay una adenopatía inflamatoria y dolorosa que puede ulcerarse. Esto también es llamado como bubón. Hasta un 44% de los pacientes sobreviene el síndrome inguinal, que es el signo de la muesca o también del reloj de arena. Este consta de adenopatías separadas en dos por el ligamento de Poupart. Puede haber síntomas generales, como por ejemplo artritis, neumonía o hepatitis. Luego, en el tercer estadio aparece el llamado síndrome genitorrectal, más frecuente en mujeres en general y en varones homosexuales. Puede haber proctocolitis, acceso, fístula o estenosis del recto, linfedema, linforoides o elefantiasis, que dan lugar al pene en saxofón. En aquellos hombres que tienen relaciones con hombres con linfogranuloma venéreo se ha documentado un síndrome de proctitis ulcerosa moderada a grave o proctocolitis con descarga mucopurulenta, dolor rectal, secreción rectal con sangre, estreñimiento y tenesmo, además de fiebre y malestar general y pérdida de peso. Diagnóstico diferencial. Como diagnóstico diferencial de la etapa primaria tenemos lo que es herpes genital, sífilis primaria y chancroide. Y como síndrome inguinal, el diagnóstico diferencial es hernia inguinal incarcerada, peste, tularemia, tuberculosis, herpes genital, sífilis, chancroide y linfoma. El diagnóstico del linfogranuloma venéreo se confirma mediante la detección del DNA de la clamidia trachomatis y serotipo específico en el material de úlcera de lesiones primarias anogenitales en los casos sospechosos de linfogranuloma anorrectal con hisopos anorrectales tomados de preferencia de la mucosa bajo visión proctoscópica. Alternativamente podemos usar un hisopo anorrectal ciego que puede ser suficiente o un aspirado de los bubones en los casos sospechosos inguinales. El linfogranuloma históricamente ha sido difícil de aislar de los aspirados de bubones en estudios de cultivos. El tratamiento. La Guía Europea 2013 para el tratamiento del linfogranuloma venéreo y la Guía de Tratamiento 2010 de enfermedades de transmisión sexual de Estados Unidos recomiendan como medicamento de primera línea doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día por vía oral durante 21 días. De segunda línea se recomienda eritromicina 500 miligramos 4 veces al día por vía oral durante 21 días. La acitromicina en regímenes de dosis única o múltiple también se ha propuesto. La doxiciclina está contraindicada en el embarazo y la lactancia. Si aparecen bubones deben ser aspirados a través de la piel adyacente sana. La incisión quirúrgica de bubones no se recomienda debido a posibles complicaciones. Los pacientes con lesiones o fístulas fibróticas residuales no se benefician con más ciclos de antibióticos. Se debe de considerar la reparación quirúrgica, incluyendo la cirugía genital reconstructiva. Solo se efectuará drenaje por aspiración de los ganglios afectados cuando la rotura sea inminente. Se debe hacer seguimiento de todos los pacientes hasta el final del tratamiento para asegurar que la resolución de los síntomas y signos de la infección, para ofrecer pruebas serológicas para VIH y hepatitis C después de transcurridos los periodos de ventana en aquellos pacientes que se justifique. Y antes que nada se debe de promover el uso del condón. A continuación hablaremos del granuloma inguinal, también conocido como enfermedad de Donovan o donovanosis. El granuloma inguinal es una enfermedad bacteriana crónica causada por una bacteria gram negativa intracelular llamada Klebsiella granulomatis, antes llamada Calimantobacterium granulomatis, de baja infectividad. Se transmite principalmente por vía sexual.
Afecta la piel, mucosas, sistema linfático de los genitales y el área perineal. Se manifiesta clínicamente en forma de úlceras progresivas e indoloras sin linfadenopatía regional, tal como lo vimos en la imagen de la diapositiva anterior. Las lesiones tienen una alta vascularización y pueden sangrar con facilidad al tacto. Se pueden formar nuevas lesiones por autoinoculación y puede extenderse por vía hematógena a huesos, articulaciones e hígado. Es de notificación obligatoria para el sector salud. La epidemiología es endémica en algunas zonas tropicales y subtropicales como la India, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, el centro de Australia y el sur de África. Algunos casos han sido reportados en España, Perú, Argentina, Guyana Francesa, Brasil y Paraguay. Es más frecuente en varones de 20 a 40 años de edad, es raro en niños y adolescentes y hoy en día se observa en zonas templadas como resultado del movimiento poblacional derivado de los viajes por turismo y las migraciones. Ahora hablemos del cuadro clínico. Presenta lesiones indoloras, progresivas y ulcerosas de las regiones anogenitales. Estas son muy vascularizadas, es decir, tienen un aspecto rojo carnoso y sangran fácilmente al contacto. Se diseminan por continuidad o por la autoinoculación de superficies cutáneas que se aproximan entre sí. Así como la imagen que vemos, que es una donovanosis de tipo úlcero vegetativo, es decir, una formación de tejido granulado considerable con ulceración y fibrosis del perineo, escroto y pene. La distribución en varones en el prepucio o glande, cuerpo del pene y escroto, y en las mujeres en labios menores, monte de Venus, fondo de saco. Las ulceraciones luego se diseminan por extensión directa o autoinoculación a la piel inguinal y perineal. Las lesiones extragenitales ocurren en boca, labios, faringe, cara, tubo digestivo y tejido óseo. En los ganglios linfáticos regionales no están aumentados de tamaño. El nódulo subcutáneo de gran tamaño puede aparecer como un ganglio linfático, es decir, un pseudobubón. Tipos de variantes: tenemos la ulcerovegetativa, la nodular, la hipertrófica, la esclerótica y la cicatrizal. Complicaciones: tenemos con las ulceraciones profundas, las lesiones cicatrizales, la fimosis, el linfedema, llamada elefantiasis del pene, escroto y vulva. Y también tenemos la proliferación epitelial exuberante que macroscópicamente se parece a un carcinoma. Este es en esencia benigno, poco contagioso pero autoinoculable, con un periodo de incubación de 1 a 16 semanas. En el sitio de infección, que suele ser genital, oral o anal, aparecen múltiples chancros papulonodulares que dan lugar a una ulceración no dolorosa, friable y sangrante con márgenes enrollados. Se presentan formas ulcerovegetativas o ulcerogranulomatosas con aspecto de condilomas. Se destruyen de manera progresiva la piel y las mucosas si no se administra un tratamiento correcto. La enfermedad puede diseminarse localmente y más tarde puede dar lugar a cicatrices, linfedema y a la elefantiasis de los mismos genitales. Produce mutilación local, rara vez hay síntomas generales y diseminación hematógena a huesos e hígado. El diagnóstico se confirma al observar los cuerpos de Donovan, que son inclusiones intracitoplasmáticas cilíndricas bipolares presentes en los frotis del tejido de granulación o biopsia y que se tiñen con colorantes de Grouay o Gienza. El cultivo no es fiable. Se puede realizar PCR si está disponible. Se considera caso confirmado a todo paciente con una úlcera en los genitales de sangre con facilidad, en quien se demuestren cuerpos de Donovan por medio de la biopsia. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos que en zonas endémicas comprende el chancro sifilítico, el chancroide, la úlcera herpética crónica y la tuberculosis cutánea. El tratamiento. Las guías de tratamiento para enfermedades de transmisión sexual de Estados Unidos recomiendan doxiciclina 100 miligramos por vía oral 2 veces al día durante al menos 3 semanas y hasta que todas las lesiones han sanado por completo. Los regímenes alternativos son acitromicina 1 gramo por vía oral 1 vez a la semana o ciprofloxacina 750 miligramos por vía oral 2 veces al día. O eritromicina base 500 miligramos por vía oral 4 veces al día o trimetoprim sulfametoxazol 160 miligramos y 800 miligramos, un comprimido por vía oral
2 veces al día durante al menos 3 semanas. Si no existe mejoría dentro de los primeros 5 días de terapia o si el paciente está coinfectado por VIH, se recomienda agregar un aminoglucósido como la gentamicina, 1 miligramo por kilogramo de peso vía intravenosa cada 8 horas. El tratamiento debe continuar hasta lograr la epitelización completa de todas las lesiones. Las mujeres embarazadas y lactantes deben ser tratados con eritromicina, la doxiciclina y ciprofloxacina están contraindicadas. Es útil la corrección quirúrgica. Las personas que han tenido contacto sexual con un paciente con granuloma inguinal dentro de los 60 días antes del inicio de los síntomas del paciente deben ser examinadas. El valor de la terapia empírica en la ausencia de signos clínicos y síntomas no se ha establecido.